Habiendo sacado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si saca demonios es por arte de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo su pensamiento, le dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está en guerra, ¿cómo mantendrá el reino? Ustedes dicen que yo saco demonios con el poder de Belcebú. Si saco los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los sacan? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si yo saco los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 15 al 26. Cordero Santo, inmolado en el altar. Una persona unida y creyente en el reino de Jesús de Nazaret combate siempre el mal. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy viernes 8 de octubre, año 2021. Recordamos a San Hugo de Génova, un combatiente ilustre de Tierra Santa, y regresa a su país y lo designan capellán del hospital de Génova, y desde allí comienza a ejercer más su santidad y se centra en la oración, en la caridad con los enfermos y preocupándose mucho por todas las personas marginadas. ¿Cómo se hace tanto bien cuando una persona está interesada en hacerle tanto el bien a los demás? Bien importante este santo, San Hugo de Génova. ¿Cómo pensar en el tema que nos corresponde para el día de hoy, que es el tema de cómo combatir el mal? ¿Cómo se combate el mal? ¿Será que el mal siempre va a tener la razón? ¿O será que el mal es el camino a seguir? ¿Será que el mal le cambia la cabeza a la gente y por eso hacen tanto mal a los demás? ¿Será que las personas no tienen conciencia del mal? ¿Será que eso que llaman diablo, Satanás, demonio, nadie lo puede detener? ¿O será que el mal mismo está en la mentalidad de la prepotencia del ser humano cuando crea tantos males para los demás? Hay una parte del Padre Nuestro que enseñó Jesús de Nazaret, y hay una segunda invocación en esa parte del Padre Nuestro en donde Jesús pide a la humanidad que digan: venga tu reino. Es decir, el reino de Dios irrumpe en una sociedad jerosolimitana, israelita, hebraica, para enseñarle que las cosas no funcionan como a usted se le ocurre. Las cosas no funcionan como amenazando a los demás, estando por encima de los demás, creyéndose mejor que los demás, como imponiéndole las cosas a los demás. Y digo esto porque el Evangelio dice que si yo saco los demonios por Belcebú, que se supone que es el príncipe de los demonios según ustedes, que son la sociedad, entonces les colocó un ejemplo. Todo reino civil entra en guerra y se va a la ruina. Si Satanás está en contra de él mismo, pues no tendrá un reino. El reino se llama el reino de Dios. Es el reino de la paz, es el reino de la reconciliación, es el reino de la conversión personal, es el reino donde las cosas se combaten con el bien y no con el mal. Cristo saca a los demonios porque el reino de Dios ya está entre la comunidad y dice la Biblia, y lo saca con el dedo de Dios. Y cuando el poder de Dios saca el demonio, el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces entendemos perfectamente que carece de potencia y valor todo lo que se llame Satanás, diablo, tentación, debilidad. El Hijo de Dios aclara que
Los exorcismos son precisamente una señal del cielo porque se trata del dedo de Dios, es decir, saca y tiene poder con el dedo de Dios y allí está toda esa experiencia en el libro del Deuteronomio capítulo 9 o en el libro del Éxodo capítulo 8. Expulsa demonios para entender que la cosa no es mágica. No es creerse el curandero, mejor de todos los curanderos, y yo saco demonios y saco el dedo y muevo la mano y lo tumbo a usted. No, no hacen más que realizar actos mágicos, le dice Jesucristo a estos judíos de su tiempo. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, está seguro. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Ahí les está dando el ejemplo para que las personas no se equivoquen y no le den oportunidad al demonio porque sería retroceder. Si una persona es creyente, comulga, lee la palabra, lleva vida sacramental, lleva una vida apostólica y cree en el demonio, perdió el año definitivamente, según la teología que estamos haciendo hoy, porque sería creer en el demonio y serían retrocesos, dice el hermeneuta bíblico. Es decir, mantenerse a la raya es lo que recomienda Jesús de Nazaret. Mantenerse a la raya es lo que él recomienda y no darle oportunidad. Hay una narración que sería bueno para el que quiera, una lecturita personal. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles y ubicarse en el capítulo 9. Allí en ese capítulo 9 van a contar la historia de un señor que se llama Pablo, que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, y Ananías fue encargado de ir a buscar a este señor y porque parece que este señor tenía muy mala fama y llevaba gente a la cárcel, perseguía a los cristianos, no era muy bienvenido. Entonces el Señor Dios habló con Ananías y Ananías le dijo, no, me da pena con usted, pero es que ese señor tiene muy mala fama y lo han acusado de muchas cosas en Jerusalén. Entonces el Señor le dice, no, ve y obedece y busca a esta persona y impóngale las manos, es decir, como quien dice, sáquele el mal que tiene. Ananías entró en la casa, dice el texto, le impuso las manos y le dijo, Saúl hermano, me ha enviado a ti el Señor y el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron las escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, uno de los grandes apóstoles que no estuvieron con Jesucristo, pero es de los grandes, se llama San Pablo. Es bueno leer esa historia en el capítulo 9, a partir del verso 11, para darnos cuenta de la importancia que tiene el reino de Dios, el Espíritu de Dios, creer en Dios y no darle la palabra. Al diablo no se le da la palabra y eso hay que aprenderlo muy bien. La tarea principal entonces de la iglesia que fundó Jesús de Nazaret es el anuncio del reino de Dios. Entonces cuando envió a los apóstoles, los envió a curar, a sanar, a perdonar pecados, a sembrar el reino de Dios. Y de eso se trata. Cuando uno es iglesia, cuando uno es parroquia, cuando uno es comunidad, cuando uno es un laico bueno, y se trata de que usted evangelice y anuncie el reino de Dios. Es decir, a usted no lo mandaron a anunciar a Satanás, porque ese no es el punto. Jesucristo nunca anunció eso, jamás. Aquí es un momento en que lo atacan. Se dieron cuenta que sacaba demonios, que tenía poder, entonces no le convenía a ellos. Simplemente es un ataque, pero no está diciendo que Jesús le está dedicando el tiempo a predicar sobre Satanás. Ese no es el punto. El punto es entender la autoridad de Dios sobre el mal, la autoridad de una persona creyente, de comunión sobre el mal. Eso es lo que me interesa. ¿Cuál es la autoridad que puede tener una persona? Por ejemplo, miremos la autoridad de Jesús de Nazaret según la Santa Biblia. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 1 de San Marcos. Les enseñó una doctrina nueva. Hasta los espíritus impuros le obedecen. Capítulo 1, Evangelio de San Marcos, verso 27. Es decir, Jesús tiene autoridad y la está demostrando. Pero miren el detalle. No es
es una autoridad legal, es decir, estar por encima de los demás. Ahí está el demonio. El demonio está en aquellas personas que, que se creen autoridad y entonces están por encima de los demás, o les dan un cargo, les encargan una misión. Usted es el coordinador de esta misión y de pronto resultó por ahí colgado en el cielo. ¿Y a esto qué le pasó? ¿Será que este no ha leído la Biblia? Está como corrido. No, lea la Biblia. Jesús no estuvo por encima de ningún judío. No tenía una autoridad legal, como decir yo tengo títulos, estudio, yo soy no sé quién y aquí la cosa va a cambiar. Eso no está escrito en la Biblia y nunca sucedió en la historia. Podríamos decir que es una autoridad carismática la de Jesucristo, dice un hermeneuta. Talento, poder, don del Espíritu Santo, y la autoridad de Jesús le confiere esa autoridad a los discípulos y les da autoridad y les dice qué es la autoridad para tener una buena misión, para contrarrestar el demonio. Es que si una persona no maneja la autoridad, el demonio sí lo maneja usted. Oigan esa frase que les estoy diciendo. Si usted no maneja la autoridad que viene de Dios, que es la fuerza de la fe, la autoridad de la verdad, de ser auténtico, de dar ejemplo, esa es la autoridad. Entonces caeríamos en las tentaciones de los discípulos cuando estaban empezando a seguir a su maestro. Es tentación de un discípulo, de un consagrado, de una consagrada, de una persona que trabaja en la iglesia. Hay como tentaciones, y las tentaciones es decir, una cosa piensa Dios y otra cosa está pensando o este se cree Dios. Otra tentación, el camino del éxito como que es para mí, el camino de la cruz como que yo no le jalo a eso. Que carguen la cruz otros. No, yo vine acá para estar aquí elegante, aquí no venga conmigo a decirme. 3. El Mesías del poder y la fuerza del Mesías es el servicio y la libertad. O sea, no es el poder. A uno no lo mandan a evangelizar para decir que yo soy el poder, o yo tengo la autoridad, o yo soy el que mando aquí. No, la fuerza del Mesías está en el servicio y la libertad. Está en un Dios que es misericordioso. Ese es el Dios. Hemos aprendido una buena lección en el día de hoy. Al diablo, oigan la frase, al diablo no se le concede la palabra. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,